Muy buenas tardes. Siempre es muy útil, saludable, dedicar unos minutos a reflexionar en las historias que nos dejó Jesús. Estamos acostumbrados a ver en TV cómo se reúnen miles de simpatizantes y fanáticos del club de fútbol para ver de cerca a los jugadores y tratar de conseguir una foto con alguno de ellos. Lo mismo sucede cuando llega al país algún artista famoso. Incluso muchos seguidores acampan 4 o 5 días para ser los primeros en entrar al recital. A medida que pasaban los meses en los que Jesús recorría Palestina predicando, casi a diario se juntaban multitudes para escucharlo y para pedir milagros de sanación para los enfermos graves o crónicos. En el Evangelio de Marcos leemos sobre una de esas ocasiones en el capítulo 6, donde dice: Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces, de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Efectivamente, el Señor y los discípulos estaban agotados físicamente, porque el traslado de una región a otra se hacía a pie y tampoco tenían lugares cómodos para descansar, excepto cuando eran recibidos en los hogares de algunos discípulos cercanos. Al llegar a su destino, Jesús no se enojó porque no podía llevar adelante su plan. Al contrario, sintió mucha compasión de todos los que se habían reunido, porque él podía leer el corazón de las personas y veía que estaban confundidos espiritualmente, debido a que tenían que decidir si seguir obedeciendo a los sacerdotes y fariseos o creer en este hombre que aseguraba que era el Hijo de Dios, el Salvador prometido a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Se compadece de ellos porque eran ovejas sin pastor. La oveja no sabe volver al redil, no sabe buscar comida y agua. Depende totalmente del pastor para sobrevivir. El pueblo de Israel necesitaba de Jesús, pues sin su guía es imposible encontrar alimento espiritual y el camino que conduce a la vida eterna. Sigue siendo así hoy en día. Si no seguimos los pasos del Señor, nos perdemos y caminamos los senderos del mundo que conducen a eterna condena. Por eso Jesús se puso a enseñarles. Pero, ¿qué necesitaba enseñarles si ellos conocían al Padre Celestial revelado en los libros de Moisés? Que el mismo Hijo de Dios estaba frente a ellos, que la salvación es por fe, no por obras, explicarles la necesidad de arrepentimiento y que debían aceptar que Jesús realmente es el Cristo. Hoy en día, muchas personas dicen creer en el Dios de la Biblia, pero acomodado a sus propias ideas. Además, hubo y siempre surgen teólogos y predicadores que promueven doctrinas falsas y consiguen adeptos y producen confusión en algunos creyentes. Jesús nos dejó la misión de enseñar la verdadera religión cristiana, deformada en muchos casos por usos y costumbres de épocas anteriores que se fueron convirtiendo en doctrinas. El Señor sigue hablando por medio de sus palabras registradas en los evangelios y ampliadas por el Espíritu Santo en las epístolas. También somos responsables de compartir ese mensaje con quienes creen, pero aún tienen poco conocimiento y con los que todavía dudan o directamente no muestran interés. El evangelista describe lo que sucedió al caer la tarde. Dice así: por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario.
despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó, denle ustedes de comer. Ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? El Señor demuestra su preocupación por la falta de alimentos para esa multitud, que estuvo todo el día en el campo con pocos víveres. Recalco esto porque habitualmente pensamos más en Jesucristo como Salvador y solo en el Padre como proveedor. Es decir, que como habitualmente pedimos por nuestras necesidades de salud, abrigo, alimentos y bienestar a Dios y lo hacemos en nombre de Jesucristo, inconscientemente dividimos las tareas. Es cierto que la Biblia revela que cada una de las tres personas del Dios Trino tiene algunas funciones más preponderantes, pero los tres tienen el mismo grado de deidad, las mismas virtudes y se acompañan en la ejecución de los planes. Por ejemplo, el Padre creó el universo, pero con la participación de Jesús y del Espíritu Santo. Así lo confirma el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Ambos, el Padre y Cristo, perdonan, ambos por su misericordia cuidan de que nada les falte a los creyentes y ambos bendicen material y espiritualmente simplemente por el poder de su palabra. Al compadecerse Jesús de la multitud, produce un milagro extraordinario, como lo siguió escribiendo Marcos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000. Durante su estadía terrenal, el Señor se ocupó de curar a los enfermos y constantemente exhortaba a sus oyentes a brindar alimento y abrigo a los huérfanos, las viudas, los discapacitados y los indigentes. En otra ocasión similar, el Señor alimentó a 4.000 de la misma manera milagrosa. Y seguramente fueron varias veces más, pues el apóstol Juan afirmó que Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, decía él que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. Esta historia te da una enseñanza muy útil, te da la certeza y el consuelo que cada vez que tengas carencias, Jesús se acercará a ayudar. No fue un banquete lo que le ofreció a la multitud, solo pan y pescado seco, pero era lo necesario para que recuperasen fuerzas para regresar a sus hogares. A vos también te dará lo necesario para superar esos momentos difíciles. Muchas gracias, Señor. Amén. Amado Dios y Padre nuestro, con sincera gratitud te alabamos, porque junto a tu amado Hijo, nuestro amigo y Salvador, cada día nos concedes lo necesario para una vida digna, bendiciendo nuestro trabajo honesto. También nos concedes los dones espirituales que nos impulsan a confiar plenamente en tu gracia y en la obra redentora de Cristo. Te pedimos que con la ayuda de tu Espíritu estemos dispuestos a dar testimonio de fe sin temores ni vergüenza. Apiádate de quienes están sufriendo alguna enfermedad e ilumina a las autoridades de nuestro país a encontrar los caminos que hagan posible salir de esta crisis profunda, con justicia social y sin violencia. Bendice la tarea de pastores y misioneros, de maestras de las escuelas bíblicas, de diáconos y diaconisas, y de todos quienes colaboran con sus ofrendas y su tiempo a sostener el trabajo de todas las iglesias cristianas en esta tierra. Amén. Que el amor, la gracia y la paz
Que el Dios Trino y Uno sean contigo hoy y siempre. Muchas gracias.